Hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor me entregó y me ministró muchísimo para que comparta con ustedes. Si se halla en Mateo 5:41, ya habrán visto el título: Una milla más. Y vieron que a veces buscamos un montón de versículos y está buenísimo. Pero el Señor me hizo quedarme en ese versículo. Me daba cosas, pero me hizo quedarme en ese versículo que es así chiquitito. Pero está sacado del capítulo 5 de Mateo, que es el Sermón del Monte. Pero todos nos quedamos en el Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que lloran, porque bienaventurados, y nos quedamos en eso. Yo les insto, hermanos, que lean todo el capítulo 5 de Mateo, porque ahí hay preceptos y principios que Dios establece para cada uno de nosotros. Y yo de esos saqué uno, que dice así, y leo en el nombre poderoso de Jesús. Esperen que se me perdió Mateo. Acá lo encontré. Leo la palabra en el nombre de Jesús y dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y ahí el Señor les pide una milla extra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres la fuente de vida, la fuente de sabiduría, la fuente de misericordia, la fuente de conocimiento, Padre. Por eso venimos hoy a exaltarte en este día maravilloso que tú hiciste para nosotros, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos des entendimiento, que nos des de tu sabiduría, que nos des de tu conocimiento, Padre, que abras nuestros oídos espirituales para que podamos interpretar tu palabra que proviene y viene de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Señor, prepara la tierra en nuestros corazones para que esa palabra, Señor, que tú declaras sea sembrada y no vuelva vacía, mi Dios, sino que haga raíces en nuestros corazones, papá, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos, para que podamos enraizarnos en ti. Gracias te damos, Señor. Bendigo tu palabra, bendigo cada vida aquí presente, Señor, y te ruego, Señor, te ruego, Dios mío, que uses mi boca como tu boca, Señor, que me des ese privilegio, Padre, de que tu Espíritu Santo use mi vida para hablarnos y para transmitir, Señor, lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les decía, el capítulo 5 es un pasaje que conforma un montón de principios que Jesús enseña del reino de Dios. Y vamos a ver qué significa el dicho una milla más. Si te piden una, hace otra. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Y sabe que yo busqué en el hebreo qué quería decir. Y no hay ningún significado revelante que diga por qué usó eso, qué significaba para los hebreos. ¿Vieron cuando Jesús usaba la saliva? En la tradición hebrea la saliva era antiséptica. Hoy no, chicos, porque todos tenemos un mal aliento, capaz que no está llena de bacterias. Pero en ese momento se usaba eso, escupía hacia barro, usaba la saliva. Pero esto de la milla lo busqué en el hebreo y no existe un significado revelante. Ahora, ¿por qué Jesús lo usa? No está en la ley, no está en las tradiciones, pero sí era una obligación, una práctica obligatoria en el Imperio Romano. Y en ese momento, ¿quién ejercía poder? Los romanos. Entonces, el Imperio Romano era una frase de esa época, no era una práctica. Pasaba un civil y le decían: vení, lleva la carga una milla. Y tenía que llevarla, no podía negarse. Por eso cuenta la historia
que los civiles, cuando veían que los soldados empezaban a cargar cosas para trasladarse, se escondían, porque los llamaban y le decían: Alfredo, vení, llévame la carga. Y tenían que llevarla. Como pasó con Jesús. Allí en Lucas 23, 26, dice que los soldados vieron a Simón de Cirene y le dijeron: vení, llévale la cruz. Y Simón de Cirene tuvo que cargar lo que cargaba Jesús. Así que era una práctica obligatoria para los soldados, incluso para llevar las cargas de los soldados. Como dije antes, los veían prepararse y se escondían porque tenían que llevar el equipamiento y todo lo que tenían que llevar los soldados se lo hacían llevar a esto. Ellos podían exigir eso. Una milla más. Una milla más es uno de los principios que Jesús estableció. Tomó una costumbre que hacían los soldados, una obligación, porque vio que dice: ¿y a quién? A cualquiera que te obligue, porque era una obligación llevar esa milla. Y vos, llevase la otra. ¿Se imaginan? Al soldado que le diga: bueno, ya está acá la milla. No, para que te la voy a llevar otro poquito más. Y estos principios del reino que están en el capítulo 5 no son tan complicados. La palabra de Dios, ¿qué dice? Llevad mi yugo, ¿que qué? Que fácil y ligero. Estos principios, estatutos, leyes, podríamos poner, que estableció Jesús para el reino, no son complicados. No son tan complicados, pero a nosotros nos cuesta entenderlos muchas veces. O no los conocemos o los interpretamos mal. Porque si hablamos de seguir una milla más, ¿qué habrá querido decir? ¿Que tengo que caminar un poco más? A veces no interpretamos los preceptos de Jesús en el reino. Y sabe que nosotros al reino entramos gratuitamente, por gracia. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ya somos ciudadanos del reino. Ya somos habitantes de ese reino. El reino de Dios. Y como todo cristiano y como todo ciudadano, debemos cumplir como ciudadanos, ¿verdad? Usted como ciudadana de la República Argentina, ¿conoce las leyes? Sí, tiene que pagar los impuestos, ¿conoce? Tiene que pagar ARBA, tiene que pagar municipalidad, tiene que pagar la luz, el agua, el gas. En realidad no tendría que tirar papeles en la calle. Y muchas cosas más. Tendría que cruzar por la senda que está señalada. Muchas más cosas como ciudadanos que conocemos. Yo recuerdo que Andrés hizo la ciudadanía española hace muchos años. Él la hizo porque por las dudas la podían hacer después los nietos, que hoy se puede hacer. El papá de Andrés era español. Pero qué terrible, ¿no? Porque nunca conoció las leyes de España. Tampoco conoció España. O sea, era un ciudadano más que vivía en Argentina. Pero nunca votó, le mandaban todos los papeles para que votara, y él me decía: no me voy a ir hasta la embajada española a votar. Y a veces como ciudadanos no cumplimos con los preceptos y con las leyes. Pero qué bueno, porque hoy para hacer una ciudadanía tenés que pagar. Para ser ciudadanos del cielo es gratis. Es gratis. Solo tenés que aceptar a Jesús. Porque yo pensaba, ¿no? Cuando hablaba esto de Andrés, una cosa es entrar al reino y otra cosa es operar en el reino.
entramos todos. Ahora, ¿estamos operando en el reino? ¿Y qué es operar? Como ciudadano estoy en este país. ¿Opero en este país? Sí, trabajo, pago los impuestos, estoy operando. Andrés, como ciudadano de España, ¿estaba operando? Nadie que se hace ciudadano de España, de Italia, no porque sea Andrés, lo hizo mal. No, se hizo ciudadano, pero nunca fue a España. Nunca conoció sus preceptos, sus leyes. Pero nosotros se nos es revelado por Cristo Jesús. Mateo 5, capítulo 5. Ahí va a encontrar un montón de preceptos para que usted cumpla como ciudadano del reino. Y el reino de Dios, como dije, tiene leyes, tiene preceptos que a veces no llegamos a entender porque nuestra mentalidad mundanal, porque estamos en este mundo y nuestra mentalidad, aparte de ser completamente limitada, muchas veces es del mundo, mundanal. No nos hace ver, o nos hace ver, los voy a llevar a la niñez, nos hace ver al reino como el reino del revés. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Cuántos la conocen? ¡Eh! Ninguno, María Elena Walsh. Y mire, decía, esa canción dice, el pájaro nadaba y volaba el pez. Un oso cabía en la cáscara de una nuez. Los bebés usaban barba y bigote y un año duraba un mes. Y muchas cosas más. Entonces, nuestra mente, no lo, ¿cómo que volaba el pez? ¿Cómo que el pajarito nadaba? ¿Cómo en una cascarita de nuez iba a entrar un oso? Algo que no podemos comprender. Y muchas veces las leyes de este reino de Dios no las podemos llegar a entender. ¿Por qué? Porque hay principios como ama a tu enemigo. Y vos decís, está equivocadísimo Dios. Ama a tu enemigo. Maxi decía, el enemigo de ese pueblo, los asirios, se reían de Dios, se burlaban del pueblo. ¿Y quién tomó venganza? Dios. Entonces, nosotros estamos esperando vengarnos. No llegamos a entender cómo amo a mi enemigo. Si es mi enemigo, si es el que me hace competencia, si es el que me hace maldad, si es el que habla de mí, si es el que pone cosas en el Facebook para que yo me moleste. Pero Dios me dice, ama a tu enemigo. Bendice a quiénes. Al que te maldice. Es el reino del revés. ¿Cómo voy a bendecir? Este me está maldiciendo y yo, Dios te bendiga. Pero no te dice que vos le digas, sí, Dios te bendiga, querida, Dios te bendiga. No. Vieron que a veces se usa la palabra hasta para eso. Está bien, cállate, Dios te bendiga. No, bendecilo en tu oración. Señor, mira lo que me está haciendo, mira este mal que me está haciendo. Me maldice, Señor, pero yo lo bendigo, bendecilo para que su vida cambie. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Lo entendemos? No. No vamos a decir, por más conocimiento y que estudiemos, nos cuesta entender cómo bendecir al que me maldice. Haced el bien a los que te persiguen. Porque está bueno hacer el bien, vamos, le damos de comer a los que están en la calle, ¿no? Nos sentimos, wow, re cristianos evangélicos pentecostales de la alianza cristiana, llenos del fuego de Dios, y vamos y le damos al pobrecito. Pero ¿qué pasa cuando la necesidad la tiene alguien que me hizo daño? Sea dentro de mi familia o fuera de mi familia. Pero alguien que me hizo de mi...
¿Viste? Dios es justo, la está pagando. La está pagando, se va a retorcer como un gusano de Jacob. Sin embargo, Dios me dice que le haga el bien. Me dice, perdona al que te ofendió, al que te hizo aquello que vos todavía no podés asimilar, no podés tragar, no podés entender. ¿Por qué te lo hizo? Vos perdónalo. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Y qué significa ese perdón? Arrancarlo de tus sentimientos. Liberate de esa persona. Y libera a esa persona, porque Dios también la ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Silvia, a Susana, no, al mundo. Y esa persona, si vos no la perdonás, está atada a tu vida. Entonces Jesús dice, tenés que perdonarlo para liberarte, pero a veces no lo comprendemos. Por eso si leemos todo el capítulo 5 de Mateo, vamos a poder entender el propósito de Dios para que cumplamos los requisitos espirituales de ser ciudadanos del reino de Dios. Acá necesitamos un DNI para ser ciudadanos, ¿verdad? En el Señor solo necesitamos aceptar a Cristo. Y también me venía a la mente que como ciudadanos del reino, ya nuestra vida no tiene que ser la misma. Ya no tiene que ser la misma, hermanos. Tenemos que cambiar. Tenemos que mostrarle al mundo que somos ciudadanos de un reino distinto. Que cuando nos vean nos digan, pero vos, ya no más esto. Ay, ¿cómo cambiaste? Qué bueno que nos digan eso. Que vea el otro un cambio, que lo veamos, como siempre digo, nosotros mismos. Yo pude ver mi cambio, pude palpar mi cambio, pude amarme por mi cambio, porque Dios transformó mi vida de una manera especial. Y qué bueno cuando vemos que el otro también cambió. Y eso es la identificación del ciudadano del reino de Dios. Y ahora voy a comparar el reino, lo comparé con el reino del revés, y ahora lo voy a comparar con un paseo de compras. La salada, la dulce, el shopping, un paseo de compra. ¿Te cobran entrada por entrar? No, entras también gratuitamente, entras gratuitamente. Pero algunos, Tamara cuando va a un lugar de compras va con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Comercializar, porque ella es una comerciante. Cuando va Laura, también comercializa. Ya tienen, un propósito. Van a invertir dinero, van a comprar, van a gastar, van a comercializar. Entran gratuitamente en un lugar que hay de todo con un propósito, con una visión, con un sentido. Pero otros, ¿a qué van? A pasear, a mirar, a desear, porque no tenemos plata. Entonces miramos, deseamos. Como el otro día en la plaza estaba la feria y Dianita y yo fuimos a la feria. Y dice, no sé para qué me traes, que no tenemos plata, vamos a mirar. Y así pasa en el reino de Dios. Hay gente con propósito, hay gente con sentido, hay gente con visión y toma todo lo que el reino ofrece, que está lleno de cosas para conocimiento, para aprender, para saber, para tomar armas, para luchar contra el diablo. Y adquiero y comercializo, compro, gasto en el reino, gasto mi vida en el reino. Pero hay otros que van sin sentido, sin visión, solo miran. Y a veces
desean, pero no adquieren. No porque, dijo Diana, si me compro el saco me quedo sin efectivo. ¿Ah? Y cuando estamos en el reino hacemos lo mismo. No, no me comprometo en esto porque todos estos preceptos son muchos para mí. Entonces miro lo que me ofrece Dios, pero no adquiero. Qué terrible, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la milla? Hablé, vieron que yo soy de hablar. ¿Qué tiene que ver esto con una milla más? Porque la prédica se llamaba una milla extra. ¿Qué es lo que pidió Jesús que hiciéramos? No solamente a los discípulos. Él lo dejó establecido en su palabra para que nosotros, sus discípulos que veníamos, también lo hiciéramos. Y Él le dice, si te obligan a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y tiene mucho que ver lo que pidió Jesús con nosotros. Y con esto que yo te relaté del reino, tiene mucho que ver. Porque este principio nos exhorta y nos enseña a vivir de una manera acorde a lo que Cristo quiere. Y yo tomé pero sigo insistiendo que en el capítulo 5 de Mateo son muchos los preceptos. Y Él quiere que vivamos acorde a esos preceptos para ser buenos ciudadanos del cielo. ¿Y cómo hago? ¿Para qué tengo que hacer? ¿Más ejercicio? ¿Tengo que caminar más? ¿Andar más en bicicleta? En vez de 1 cuadra, hacer 2. No, hermano. La Biblia está escrita espiritualmente. ¿Usted lo sabía? Es material, vemos las letras, pero es para el espíritu. Porque usted come en su casa un buen guiso de mondongo y se llenó la panza. Pero ¿y el espíritu? El espíritu lo llena esto, la palabra de Dios. El espíritu lo llena el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Dios. Y siempre digo, esta iglesia se abrió como semillero de enseñanza, para que todos vengan y coman. Y la Biblia es la fuente de enseñanza. La palabra de Dios es útil para enseñar. Pero hay que ponerla por obra. Porque las leyes que ponen para los ciudadanos están escritas, te vienen a tu mente, pero la tenés que poner por obra. Porque si no pagas la luz, ¿qué pasa? Te la corta. Y ahora vamos a ver unos puntos claves de lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Y el primer punto dice, ir más allá de lo exigido. Más allá de lo exigido. Salí de tu confort, hermano querido. Tu espíritu está aragán. Está sentado. Y Cristo te dice 1 milla más. Salir, ir más allá de lo exigido. No nos quedemos plantados en lo que se nos dice o se nos exige. Debemos hacer un avance. Debemos avanzar para demostrar nuestra benignidad. Fruto. ¿Cómo muestro mi fruto? ¿Cortándome para ver si tengo un carozo adentro? No, con las manifestaciones del fruto, y la benignidad es un fruto. Lea Gálatas 5 también. Los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros vamos más allá de lo que me exigen, voy a poner ejemplos quizás muy sencillos para no irme a los más profundos. Vamos a limpiar la iglesia.
Y viene a limpiar Diana y Vicky. Y Vicky le dice a Diana, mamá, limpia esta fila nada más, que después yo limpio lo demás. Y Diana, por su benignidad, por ayudar a su hermana, termina de limpiar y ya se va la otra. Ya hizo una milla más. Ya hizo más de lo exigido o de lo que le dijeron. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Hace más. Segundo punto. Actitud de servicio. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? Porque Cristo vino a servir. Cristo vino a servir, no a ser servido. Y nosotros nos tenemos que servir los unos a los otros, porque eso fuimos llamados. Nos invita a un servicio voluntario. Mire, ni siquiera exige. Sabe que en otras iglesias, porque conozco muchas iglesias, hay una exigencia de servicio. Hay una exigencia, hermanos. Pero Jesús no nos exige. Jesús nos pide que sirvamos voluntariamente, así como yo vine a servir, ustedes también sirvan, porque para eso fueron llamados al reino, para ser siervos, no solo hijos, siervos los unos de los otros. Pero nos cansamos en el servicio. Un servicio voluntario no limitado, a lo mínimo que puedo hacer, sino buscar formas, maneras de adicionar con excelencia lo que hago y debo hacer. No, yo solamente, me dice Alfredo, usted me dijo que solamente levante la silla. Entonces ve un trapo tirado ahí y dice, no, a mí no me dijo que levante el trapo. ¿Se entiende? O falta Alfredo un día y nadie viene a preguntarme, mire, pastora, queda solo Toribio. ¿Quién lo va a ayudar a levantar la silla? Eso es servicio, hermano. Eso es estar atento al servicio. Cuando estamos orando, no importa quién sea, ponete detrás de la hermana, porque si se cae se puede golpear. Yo creo siempre que si se cae Dios la va a sostener, porque es así el Señor. Pero no queremos salir del confort. Y el servicio es un don. No está dentro del fruto, pero es un don. ¿Y quién te dio el don? El Señor nos honra, nos honra. ¿Sabe la honra que es servir al Señor? Es una honra. Yo le doy gracias todos los días de mi vida. Quizás hoy no lo puedo servir como lo serví hace unos años, que andaba por todos lados enseñando. Me subí a un auto al colectivo, iba en el remis, iba a todos lados. Hoy no lo podría hacer porque estoy viviendo mi ancianidad, pero en mi ancianidad quiero gastar mi vida a su servicio, porque es un don que me dio. Yo lo tengo que apreciar, porque fue dado por Él, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Y a veces ni entendemos qué quiere decir rey. Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Pero a veces no nos sentimos ni rey, seguimos sintiéndonos el gusano de Jacob, que no podemos hacer nada. El tercer punto es superar las expectativas. Ir más allá de lo que esperamos nosotros mismos. Ir más allá de lo que esperamos nosotros mismos. ¿Esperamos coordinar? Tengo que ir más allá. ¿Qué es más allá? Adquirir conocimiento. Adquirir responsabilidad. Ir más allá es aprender, es amar. Ir más allá para lograr la excelencia. Y acá dice, reflejando una buena actitud para mostrar el gran amor de Dios. Fruto.
El amor es fruto. Si yo supero las expectativas, lo hago por amor. Cubro las falencias que haya en mi vida espiritual para poder marchar adelante. ¿Y cómo las cubro, hermanos? Por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor, pidiéndole más claridad, más conocimiento, más sabiduría, más templanza, más misericordia. El cuarto, es ir más allá del común denominador. Te piden 1 milla, iremos por 2. Porque nuestra expresión de vida debe ser ir más allá. Nuestra expresión de vida es ser ciudadanos de un reino incorruptible y eterno. Mire qué honra. Prolongarnos. ¿Para qué? Para mostrar la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Fruto. Misericordia, fruto. Y cuando nosotros logramos entender qué es hacer 1 milla más, es mostrar los frutos. Porque dice la palabra, ¿por qué nos conocerán? ¿Cómo? Están todos calladitos, por sus frutos. Por sus frutos. Por los frutos de Dios en nosotros, por ese fruto maravilloso con las 9 manifestaciones en cada uno de nosotros. Tenemos que ser benignos, misericordiosos, amorosos, consoladores, pacientes, como ciudadanos del reino. La quinta, la milla extra debe estar en lo cotidiano de nuestras vidas. Todos los días tengo una milla extra. ¿Sabés que sí? Todos los días. Todos los días. Un poquito más. Es lo que te dice el Señor. Todos los días. Un poquito más. Y acá lo divido en pequeños grupos. ¿Y cómo en lo cotidiano? En pequeños actos de bondad. Y no te estoy diciendo que te vayas afuera, te fijes en el arroyo si hay alguien que... No, hasta en tu familia, hermano querido. Actos de bondad. Actos de bondad puede ser que en tu familia hay en un momento ira, pelea, y vos, ¿vieron que hay un emoticón que tiene un cierre? Bueno, pegátelo acá. Callar no quiere decir que somos tarados. Quiere decir que somos sabios y que estamos practicando actos de bondad, fruto. B, en nuestras responsabilidades espirituales, familiares y comunitarias, 1 milla más. En mi responsabilidad espiritual, 1 milla más para poder crecer, 1 milla más para poder edificarme, 1 milla más para poder tener raíces en Dios, 1 milla más para poder predicar el Evangelio, 1 milla más para hacer algo para Dios, 1 milla más en lo espiritual, familiar. ¿Cuántos quieren que su familia entera esté en este lugar? O en el camino del Señor, vamos a ver. Todos. ¿Cómo estás reflejando tu vida en tu familia? ¿Solo caminando 1 milla? Dios te pide hoy que camines 1 más. Y al que no puede andar, llévalo en andas. Y al que no puede abrazar, abrazalo. Sé benigno, generoso con tu familia. Porque sabes que la vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre tomo esa parte que el Señor dice, vendré como ladrón en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Así es la muerte también. Te viene a buscar el Señor y si te así, te moriste. Y te privaste. Siempre digo, si estás
Si estás enojado 1 hora, perdiste 60 minutos de tu vida. Que es un montón. Capaz que vos decís, bueno, estuve enojadito 1 hora. 60 minutos de tu vida. A veces nos enojamos en la familia y no hablamos. ¿No les pasa? Pero ahí viene el Espíritu Santo y te dice, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. Alabá mi nombre, glorifica mi nombre. Después, no sé, ofrecele un vaso de agua al que se portó mal con vos. Sea familiar o sea amigo. Comunitarias. ¿Cómo nos llevamos con los que nos rodean? Ayer en la reunión de damas, vimos las relaciones y María Ángeles hizo un hermoso trabajo. ¿Con quién nos relacionamos? Y la mayoría dijeron con la familia. Y está bien, pero es lógico que lo primero que nos relacionamos es con la familia, con los hijos, ¿no? Pero en la comunidad, ¿cómo nos relacionamos, hermanos? ¿Cómo nos relacionamos con el almacenero, con el carnicero, con el vecino, con aquel que lo reta a mi hijo porque juega a la pelota? ¿Cómo nos relacionamos en el barrio? ¿Cómo nos relacionamos si vamos a un grupo de jubilados? ¿Cómo nos relacionamos ahí? Mostrando, hermanos, que somos personas crecidas, diferentes de este mundo porque somos ciudadanos de un reino incorruptible. C. En la paciencia y comprensión del prójimo, aunque sea difícil. Claro que es difícil, hermano. Es muy difícil. Es muy difícil a veces tener paciencia con personas que son impacientes con nosotros. O que nos gritan, o que nos maltratan, o que nos mienten. Pero Dios nos va a dar la capacidad para poder entenderlos, de que ellos quizás no tienen a Cristo. Pero es cristiano, ¿pero tiene a Cristo? Porque muchos decimos somos cristianos, pero cuando tenemos, ¿se acuerda la prédica? Al Cristo revelado en nuestros corazones. Que eso, así tenemos que orar por nuestra familia, que Cristo se revele en sus corazones, porque todo lo que oremos, todo lo que hagamos está buenísimo, hermanos. Pero si Cristo no se revela en el corazón de las personas, estamos en el horno. Mejorar las relaciones mostrando generosidad y buena voluntad. Vieron que están todos entrelazados los puntos. Porque como dije antes, en la familia vos te relacionás sí o sí, o mal o bien, pero tenés relaciones. ¿Verdad? Nos relacionamos. Pero nos tenemos que relacionar con el prójimo porque Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no tengo una relación con el que tengo cerca o el distante, que es mi prójimo, no me puedo relacionar. Es bueno relacionarse. Se hizo una encuesta y yo la verdad que no puse nada porque le decía a María, yo siempre fui una persona que me relacioné mucho. Hablo. Me relaciono, ya le digo, este chico pasó y yo le contesté, lo hubiera mirado y hubiera seguido largo, pero yo le contesté, me relacioné con él. Y es bueno relacionarse. Jesús se relacionó con todos. Con todos. Con prostitutas, con ladrones, con pescadores, con traicioneros. Y a veces nosotros, no, con este no me relacioné. No, relacionate. Quizás ese abrazo que necesita un drogadicto que está tirando en la esquina es el abrazo de Dios hacia él, porque Dios lo ama. O al borrachín, o a la mujer que se está vendiendo en la ruta. Relacionarnos. Esa es la forma de predicar el evangelio también. Una milla más, hermanos. Una milla más que nos va a inspirar a tener actitudes de servicio. Actitudes de amor por los demás.
a mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, con sus 9 manifestaciones. Practicar, para terminar, la milla extra nos hará reflejar el carácter de Dios en nosotros. Que el otro pueda ver el carácter de Dios en mí. Que yo no miento, que yo no engaño, que yo no traiciono, que yo amo, que yo comprendo, que soy generoso, que tengo bondad. ¡Wow! El reino de Dios. Una milla más, una milla extra. Nos invita a ir más allá de lo mínimo. Si hoy te encontrás en lo mínimo haciendo algo para Dios, comenzá a transitar una milla más. Una milla más. Más allá de lo esperado. ¿Qué esperás en Cristo? ¿Qué esperás en Dios? ¿Esperás dones, talentos, ministerios? ¿Qué esperás en Dios? Si estás esperando algo en Dios, anda más allá. Anda más allá. Extendete, prolongate para poder llegar. Ir más allá de lo exigido. Me piden 2 y yo hago 4. Me piden 1 y hago 2. ¿Me están entendiendo? Más allá de los que los otros esperan de mí. Y esto está bueno porque el soldado, cuando le obliga a ir a una milla, ni se imagina que el otro le va a decir, no, te acompaño a otra. Dicen que era como una vergüenza, algo así, para el soldado, si el otro le llevaba una milla más. Como que se sentían avergonzados. Acá no hay nadie que se avergüence. O sea, andás siempre más de lo que te exigen. Más, más, más. Más allá de mi propia voluntad. Mi voluntad a veces me exige mi voluntad de hacer tal o cual cosa. Anda más allá. ¿Y cómo vamos más allá de la voluntad cuando le entregamos nuestra voluntad a Dios? Señor, haz tu voluntad. A veces somos tan rápidos. Decidimos las cosas y metemos la pata hasta el cuadril, hermano. Porque las estamos decidiendo nosotros. No lo metimos a Dios ni en la casa, ni en la familia, ni en el problema, ni en el negocio, ni en la venta, ni en nada. No lo metimos a Dios. Más allá de nuestra propia voluntad. Más allá de mis límites. ¿Se acuerdan lo que les dije? Antes podía hacer mucho. Ahora, dentro de mi vida de ancianidad, trato de ir todos los días más allá, con mis límites. Pero trato de pasar esos límites, porque quiero servir al Señor. Y creo que cada uno de los que está acá, por eso está en este lugar, quiere servir a Dios. Así que, hermanos, hoy a la mañana Dios nos insta que salgamos de nuestro confort y que nos prolonguemos una milla más. Dios les bendiga mucho y que la palabra les haya sido de bendición.